Bien, vamos a hacer un examen que ha llegado propuesto a la página y que es un examen de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ya sé que hay alumnos de la UNED que estáis consultando estos vídeos y sé que también algún profesor, así que vamos a resolver este problema. Bien, fijaos que este problema nos pide la resolución del circuito por lazos básicos. Como sabéis, los métodos tradicionales de análisis pueden ser de dos tipos. Pueden ser métodos nodales, en este caso el método de nudos propiamente dicho, o el método de grupos de corte básico. Y entre los métodos circulares tenemos el método de mallas y el método de lazos básicos. Bien, pues vamos a hacer este ejercicio resolviéndolo por lazos básicos, que es lo que nos piden, pero también vamos a hacerlo por grupos de corte básico para ver las semejanzas y diferencias de ambos métodos. Bien, lo primero que necesitamos es que vamos a hacer un grafo de nuestro circuito. Vamos a definir, en este caso, un árbol y por tanto ramas del árbol y eslabones, y vamos a definir las variables, en este caso, que serán las intensidades del lazo básico. Bien, ya tengo preparado, lo que es el esqueleto gráfico. Vamos a capturarlo. Bueno, aquí lo tenemos. Bien, y sobre este grafo lo que vamos a hacer, vamos a definir ramas. Fijaos que el árbol nos dicen que son las ramas AB, BC y CD. Por tanto, el árbol lo voy a pintar así en color rojo para que se vea. Y vamos a empezar a enumerar las ramas del árbol, que yo le he llamado rama 1, rama 2, rama 3 y luego los eslabones. Los eslabones los vamos a pintar con otro color, y los eslabones, a este le he llamado 4, a este le he llamado 5 y a este le he llamado 6. Como os decía, el árbol entonces estará compuesto por las ramas 1, 2 y 3, y lógicamente pues los eslabones serán las ramas 4, 5 y 6. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es definir quiénes son las intensidades. Perdón, no sé qué pasa aquí. ¿Quiénes son las intensidades de lazo? Y a las intensidades de lazo sabéis que coinciden. No sé qué está pasando aquí, perdonad. Las intensidades de lazo sabéis que coinciden con los eslabones, o con las intensidades de los eslabones del circuito. Yo esas intensidades las voy a llamar I sub A, I sub B, I sub C. Y esas intensidades de lazo I sub A, I sub B, I sub C, pues las voy a definir en el sentido de los eslabones. Este sería el lazo básico A, para mí. Este sería el lazo básico B, ¿de acuerdo? Y el de arriba sería el lazo básico, perdón, en la rama 6, perdonadme, para que luego no me líe, el sentido que he definido es este de aquí, ¿vale? Y este sería el lazo básico 6, ¿de acuerdo? Fijaos, como os decía, que esta la define la rama 6, a esta la define la rama 4, o el eslabón 4, y esta lo define el eslabón 5. Bien, vamos a hallar, sabéis que los métodos de análisis lo que consisten es en utilizar unas variables ficticias. Bueno, voy a cambiar de color, que no sé qué estoy haciendo con el azul. Y esas variables ficticias pues tienen dos propiedades. La primera propiedad es que las ramas se pueden expresar en función
las ramas se pueden expresar en función de esas variables ficticias. Y la segunda propiedad que tienen es que o bien la primera ley de Kirchhoff o bien la segunda ley de Kirchhoff nosotros las podemos anular, porque salen ecuaciones del tipo C de igual a 0, es decir, las podemos ahorrar y por tanto reducimos el número de ecuaciones. Bien, vamos a ver la relación que hay entre, en este caso, las diferentes intensidades del circuito y nuestras intensidades de lazo. Esta relación es muy sencilla. Fijaos, nosotros tenemos 6 intensidades, I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5, I sub 6. Bueno, pues vamos a establecer una relación con las intensidades de lazo que tenemos. Ya sabéis que esa relación es la matriz de conexión. Y en este caso, fijaos, las más fáciles son las que se corresponden con los eslabones o con la zona de eslabones. La I sub 4, pues hemos dicho que va a ser I sub B. La I sub 5 va a ser I sub A. Y la I sub 6 va a ser I sub C. ¿Qué pasa con respecto a lo demás? Pues muy fácil. Por ejemplo, la I sub 1, fijaos que en la rama 1 lo que tenemos es que está circulando la I sub A y está circulando también la I sub C. Por tanto, si nos fijamos, pues la I sub 1 será igual al valor de I sub A más I sub 6, ¿de acuerdo? Luego esto sería 1, 0, 1, ¿vale? Bien, la I sub 2, pues la I sub 2 también es muy fácil. La I sub 2 sería I sub A, que va en el mismo sentido, I sub B, que va en sentido contrario, y la I sub C, que va en el mismo sentido. Y en cuanto a la I sub 3, pues tendríamos que la I sub 3 lleva la I sub A en el mismo sentido, la I sub B en sentido contrario, y la I sub C, que no aparece. Bueno, pues tenemos toda la matriz de conexión. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver las incógnitas. Y en este caso resolver las incógnitas que son I sub A, I sub B e I sub C, para lo cual vamos a necesitar 3 ecuaciones de lazo. En este caso 3 ecuaciones de lazo básico. Pero fijaos que este circuito tiene una característica, y es que resulta que la intensidad de la rama 5, que es igual a I sub A, pues fijaos que la I sub A es la intensidad que circula por una fuente. Por tanto, la intensidad esta I sub 5, que corresponde con la intensidad I sub A, es precisamente la intensidad que pasa por aquí. ¿Cuál es la ecuación de la fuente? Pues la ecuación de la fuente es que su intensidad, que es I sub 5, que es I sub A, va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a la intensidad I sub G de T, que es 5 amperios. Por tanto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues lo que quiere decir esto es que esto ya es conocido. Y si esto es conocido, no necesitamos 3 ecuaciones, sino que necesitamos 3 menos el dato que tenemos, es decir, 2 ecuaciones de lazo básico. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a plantear las 2 ecuaciones de lazo básico que necesitaremos, que son el del lazo B y el del lazo C. Vamos allá. Bueno, perdonad que aquí tengo una cosa que no la necesito en este momento. Vamos a coger el circuito. Si me deja cogerlo, claro. Vamos a emplearlo un poco. Perdonad el lapsus este. ¿Vale? Ya tenemos ampliado el circuito. Vamos a marcar las intensidades. Concretamente recordar que esta da la 6, que es eslabón, que esta es la 4, que esta es la 5, que es conocida, os insisto. Y concretamente aquí tenemos
el lazo básico I sub B, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el lazo básico I sub C. Y en cuanto a la I sub A, os insisto que esta de aquí es conocida y es una intensidad del lazo que vale 5 amperios. Por tanto, vamos a plantear las ecuaciones del lazo A, perdón, del lazo B. Bueno, el lazo básico B, aunque no lo he definido, pues fijaos que son la rama 4, la rama 2 y la rama 3. Os recuerdo, si no podéis retroceder un poco, esta es la 2 y esta es la 3. Y el lazo básico C, pues ahora lo definiremos, que es el de arriba. Bien, ecuación del lazo básico B. Pues ecuación del lazo básico B muy sencilla. Tenemos tensión en la resistencia de un ohmio. La tensión en la resistencia del ohmio lo evaluamos en este sentido, que es el de lazo, ¿vale? En este caso contrario al que tomamos normalmente como malla, y sería 1 por la intensidad que circula, que es simplemente la de lazo B. ¿Vale? Seguimos. Resistencia de 2 ohmios hacia arriba. Una cosa, olvidaos de los sentidos de las ramas. Aquí no pintan absolutamente nada. Bueno, pues la resistencia de 2 ohmios. Tendríamos 2 ohmios por la intensidad que circula. La intensidad que circula sería I sub B menos I sub A. Recordad que esta I sub A es dato. ¿Vale? 5 amperios. Y nos encontramos con la fuente. La fuente, que el más ha desaparecido un poco, sería la tensión contraria al lazo básico. Fijaos que el lazo básico va hacia allá. Luego sería menos 8 voltios igual a 0. Fijaos que esta ecuación de aquí solamente depende de I sub B y que por lo tanto, si agrupamos factores, tendríamos que I sub B es igual, pasamos el 8 al otro miembro y el 2 por 5 también al otro miembro. Luego I sub B sería igual a 6 amperios. ¿Vale? Lazo básico C. Bueno, pues el lazo básico C es el formado por la rama 6, esta de aquí que da la 1 y la 2. Ecuación del lazo básico C, pues empezamos por donde queráis, por ejemplo por la resistencia de arriba de 4 ohmios. Pues esa intensidad sería 4 por I sub C. Seguimos por la resistencia esta de aquí de 2 ohmios. Sería 2 por I sub C más I sub A, que os recuerdo que es dato. ¿De acuerdo? 5 amperios. Más la tensión en esta fuente, que ahora sí que va en el sentido del lazo, más 8 igual a 0. Luego en este caso, también si volvemos a sacar factor común y despejar, tenemos que 6 por I sub C sería igual a menos 18. Luego I sub C es igual a menos 3. Bien, alguien me ha preguntado, o me preguntaban también, que no entendía muy bien lo de la matriz, que qué pasaba con la matriz de admitancia de lazo. No pasa nada. Fijaos que si estas ecuaciones las ponemos en forma de sistema, lo que tenemos es en el vector de términos independientes arriba 18, abajo menos 18. Este sería el vector de intensidades, perdón, el vector de fuentes de excitación de lazo. Y esto sería igual a la matriz de impedancia de lazo, que fijaos que sería en I sub B sería 1 más 2, las dos impedancias que están en el lazo B. Como el lazo B comparte con el A, pero el A ya es un dato, con el C no comparte nada porque comparte la fuente y la fuente no tiene impedancia. Y la segunda ecuación sería entre B y C solamente se comparte la fuente, no tiene impedancia 0. Y términos de C, pues tendríamos la impedancia de 2 y la de 4, luego 2 más 4. Lo único que pasa es que estas dos ecuaciones pues son independientes entre sí. ¿Vale? Bueno, pues este sería el vector de impedancias de lazo. Y estas son, recordar, las intensidades de lazo. Bueno, si volvemos a la matriz que hemos visto antes, esta matriz de aquí, que es la matriz de conexión, ¿vale? Os la señalo. Si volvemos a esa matriz de conexión, podemos calcular cuánto valen todas las intensidades
Y concretamente tendríamos lo siguiente. La intensidad I sub 1 vale 2 amperios. ¿De acuerdo? Fijaos, lo único que hacemos aquí es sustituir. I sub A vale 5, I sub C vale menos 3, luego son 2 amperios. Y seguimos sustituyendo. A ver. La intensidad I sub 2 vale menos 4 amperios. La I sub 3 vale menos 1. Y la I sub 4, I sub 5 y I sub 6 que coinciden con la del lazo, I sub 4 es 5. ¿De acuerdo? Perdón, I sub 4 es 5, no. La I sub 4 es 6. La I sub 5 es 5 amperios. ¿Vale? Y la I sub 6 son menos 3 amperios. ¿De acuerdo? Bueno, perdonad las cosas de los ordenadores. Bueno, hemos visto lo que valen las intensidades, que sería con las intensidades de lazo a través de la matriz de conexión de ramas lazos. Y ahora las tensiones simplemente tendríamos que aplicar las ecuaciones de definición. La tensión de la rama 1 pues sería simplemente 2 ohmios por la intensidad I sub 1, es decir, 4 voltios. La tensión de la rama 2 pues no tenemos que calcular nada porque es la de la fuente, que son 8 voltios, viene directamente. La tensión de la rama 3 pues lo mismo, la rama 3 sería igual a 2 por la intensidad 3, que es menos 1 amperio, es decir, menos 2 voltios. Y así pues con todas las tensiones y las intensidades, con lo cual tendríamos el apartado B de este problema. Bueno, para acabar de ver el apartado B, que cumple el balance de potencias, pues vamos a calcular ese balance de potencias, ¿de acuerdo? Bueno, en ese balance de potencias pues lo que tenemos, vamos a dibujar el circuito. Bueno, a ver, perdona que cuando se pone esto tonto, se pone tonto. Aquí lo tengo. Bueno, para calcular el balance de potencias, pues simplemente vamos a calcular dos cosas. Vamos a calcular la potencia generada por las fuentes. Nada, lo que os digo, cuando esto se pone tonto, se pone tonto. Vamos a ver la potencia generada por las fuentes. Bueno, pues vamos a ver la generación de las fuentes. Y la generación de las fuentes que tenemos en el circuito, pues fijaos que corresponden a la rama que hemos llamado 5. ¿De acuerdo? Y que corresponden concretamente a la rama que habíamos llamado 2. Bien, pues fijaos que en la fuente de tensión que tenemos, la tensión va hacia aquí, que son 8 voltios, y la intensidad que va hacia aquí, la I sub 2, vamos a recordar lo que valía. La I sub 2 hemos dicho que valía menos 4 amperios. Luego la I sub 2 son menos 4 amperios. Como las dos variables, tensión e intensidad, las dos magnitudes, coinciden en sentido, esa potencia, que sería el producto de 8 por la intensidad, que son menos 4, sería una potencia de menos 32 vatios consumida. ¿Qué significa el menos? Pues el menos significa que, como nos está dando la intensidad, la fuente no está consumiendo, sino que está generando. Luego ahí tendríamos 32 vatios generados.
Dicho de otra forma, la intensidad realmente está saliendo hacia acá, la tensión va hacia allá, luego la fuente está generando. En cuanto a la fuente de intensidad, nosotros tenemos aquí una intensidad que son 5 amperios y tenemos que calcular una tensión. ¿Cuánto vale la tensión de esta fuente? Que le vamos a llamar U sub 5. Pues la tensión de esa fuente claramente es la tensión de la rama 1 más la tensión de la rama 4. ¿De acuerdo? La tensión de la rama 1, como hemos visto, son 4 voltios. Y en cuanto a la tensión de la rama 4, pues la tensión de la rama 4 no la habíamos calculado, pero la podemos calcular. La tensión de la rama 4 es I sub 4 por 6, luego U sub 4 sería un ohmio por 6, sería igual a 6 voltios. ¿Vale? Pues U sub 4 más U sub 6, es decir, 10 voltios. En este caso la tensión lleva sentido contrario a la intensidad. La potencia que genera esa fuente de 5 amperios serían 10 voltios de tensión por 5 amperios de intensidad. ¿De acuerdo? En este caso, pues tendríamos un valor de 50 vatios. ¿De acuerdo? También generados. Luego la potencia también generada en total, que sería la suma de estas dos, serían 82 vatios como generación. Y vamos a ver el consumo en las resistencias. Bien, el consumo en las resistencias, fijaos que las resistencias están en la rama 1 y la potencia de la rama 1 sería un ohmio por I sub 1 al cuadrado. En la rama 3 también teníamos otra resistencia. La potencia de la rama 3 sería 2 por I sub 3 al cuadrado. La potencia de la rama 4, que también tendríamos una resistencia, sería un ohmio por I sub 4 al cuadrado. Y la potencia de la rama 6, que es esta de aquí arriba, P sub 6 sería igual a 4 ohmios por I sub 6 al cuadrado. Bueno, si sustituimos, lo podéis ver en la página anterior, la I sub 1 era igual a 2, la I sub 3 sería igual a menos 1, que como está al cuadrado nos da igual. La I sub 4 es igual a 6 amperios y la que nos falta, que es la I sub 6, es igual a menos 3, que al cuadrado pues nos da lo siguiente. Estos son 4 vatios consumidos, estos son 2 vatios, estos son 36 vatios y estos son también 36 vatios. Es decir, que en total tenemos 72 y 8, 80. A ver, vamos a repasar números. Bueno, efectivamente, es decir, tenemos esto de usar la calculadora es fatal. Tenemos 72. Bueno, esto, a ver, que me he equivocado, perdonad, la resistencia de la rama 1, caray, son 2, luego son 2 por 8, efectivamente esto no podía fallar. Estos son 10 más 72, 82 vatios consumidos. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver el método de grupos de corte básicos. Bueno, por el método de grupos de corte básico, si os lo preguntan, pues tenemos dos opciones. Lo primero que vamos a definir son las ramas, que las vamos a definir exactamente igual. Vamos a definir el árbol en rojo y vamos a nombrar exactamente las ramas igual. Es decir, vamos a nombrar esta de aquí, que es la rama 1, esta de aquí, que es la rama 2,
esto de aquí que es la 3, esta que la habíamos definido como 4, esta de aquí como 5 y esta rama de aquí que la habíamos definido como 6. Bien, como os decía, el método de corte de grupos de corte básico se puede hacer normal o se puede hacer mediante cambio de geometría. Bien, el cambio de geometría lo hacemos porque aquí tenemos una fuente de tensión ideal que está sola y las fuentes de tensión molestan en los métodos nodales cuando son ideales. Bueno, pues entonces el cambio de geometría es muy sencillo. El cambio de geometría es que para obtener un circuito equivalente sobre uno de los nudos en que está conectado la fuente, lo que hace es que se incluye una fuente del mismo valor en todas las ramas que convergen a ese nudo. Fijaos que el más lleva exactamente la misma dirección que llevaba el más de la fuente original. Bueno, esto sería una manera de hacerlo por cambio en la geometría, que yo os lo dejo a vosotros para que intentéis hacerlo. Y el otro tema es hacerlo como un circuito normal y corriente. Bueno, pues en este caso fijaos que pasa algo, y es que nosotros lo que tenemos son unas tensiones de corte que van a ser las tensiones de corte de los grupos de corte básicos definidos por la rama 1, por la rama 2 y por la rama 3. Por tanto necesitamos tres ecuaciones. Pero hay una particularidad, y esto me lo comentaba uno de vosotros que tenía problemas. ¿Qué pasa con la rama 2? Pues con la rama 2 no pasa nada. Con la rama 2 lo que pasa es que esta tensión ya es un dato, con lo cual, igual que en el método de lazos básicos nos pasaba para esta fuente, no necesitamos tres ecuaciones, sino que necesitamos dos, que son las del lazo básico que define la rama 3 y las del lazo básico que define la rama 2, porque esto es un dato. Lazo básico que define la rama 1, pues lazo básico que define la rama 1 es este. Perdón, lazo básico, grupo de corte básico. Y grupo de corte básico que define la rama 3, pues es este de aquí. ¿Vale? Este sería el grupo de corte 1 entre comillas, y este sería el grupo de corte 3. Pues vamos a definir las dos ecuaciones. Vamos a ver, ecuación del grupo de corte básico 1. Bueno, pues en el grupo de corte básico 1 lo que tenemos que definir son las intensidades que entran o que salen de ese grupo de corte. Por ejemplo, si el grupo de corte es esto y definimos las que salen positivas, pues sale la 1, entra la 6 y fijaos que entra también la 5. Luego sería esto igual a 0. Esta sería la ecuación de ramas, pero en los grupos de corte básico lo que necesitamos es utilizar las tensiones de corte. Bien, las tensiones de corte, ¿quiénes serían? Pues las tensiones de corte son U1, U2, que es conocida, y U3. La tensión de la rama 1, ¿a quién es igual? Pues la tensión de la rama 1 es igual a la tensión 1, que es grupo de corte, partido por su admitancia. La tensión de la rama 6, pues la tensión de la rama 6, fijaos que la tensión de la rama 6, la rama 1 más la rama 2 más la rama 6 están en un lazo. Luego la tensión de la rama 6, os lo pongo aquí, es igual a la tensión de la rama 1, perdón, es igual a menos la tensión de la rama 1 menos la tensión de la rama 2 menos la tensión de la rama 1, ¿de acuerdo? Este signo menos es por la entrada y salida de la rama, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo con 1, 2, menos la tensión de la rama 2, que es un dato que es 8, dividido por la admitancia, que es 4. Y lo de la intensidad de la rama 5, no pasa nada, es una fuente de intensidad desconocida, pues menos 5 igual a 0. Grupo de corte básico 3. Pues el grupo de corte básico 3 también es muy sencillo. En el grupo de corte básico 3 tenemos que la intensidad I sub 5 sale positiva,
la intensidad I sub 4 entra, fijaos, negativa, la intensidad I sub 3 entra, negativa. I sub 5 es un dato, que es la fuente de intensidad, luego serían 5 amperios. La I sub 4 es un eslabón, y fijaos que la rama 4 se puede calcular como suma de la 2 más la 3 en tensiones, porque forman un lazo. Luego I sub 4 sería igual a U sub 2 más U sub 3 partido por 1, ¿vale? Y la rama 3 pues simplemente sería, es negativo, menos U sub 3 partido por la resistencia, que esto, recordad que esto es un dato, que son 8. Vale, dos ecuaciones con dos incógnitas. Planteo el sistema de ecuaciones y me quedaría ¿qué? Pues me quedaría términos en U sub 1, un medio más un cuarto. Términos en U sub 3 no hay ninguno, las ecuaciones están desacopladas. ¿Vale? Y a la derecha, ¿qué tendría? A la derecha tendría 5, ¿de acuerdo? Esto sería menos 8 partido por 4 menos 2 más 2 al pasar al otro miembro, menos 2. Y aquí tendría en la segunda ecuación términos en U sub 1 no hay. Y términos en U sub 3 sería menos, perdonad, menos 1 partido por 1 menos 1 partido por 2. Términos independientes tendríamos menos 5 y 8 partido por 1 también negativo, el otro miembro pasa como positivo, más 8. Bueno, pues esto dan que la tensión U sub 1 es igual a 4 voltios, la tensión U sub 3 es igual a menos 2 voltios. ¿Vale? Con lo cual, con estas dos tensiones tenemos o podemos ya calcular todas las tensiones y todas las intensidades del circuito. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis alguna duda, como siempre, mandéis un correo y preguntáis.